Bueno, pues regresamos a nuestra página de Facebook. Muchísimas gracias por conectarse con Jagua TV, canal en streaming de la cultura en Cienfuegos. Saludamos a esta hora a los buenos amigos que han estado esperando esta emisión en Cienfuegos, en nuestro país, pero también en otras naciones. Amigos desde Galicia que han estado conectados durante las últimas horas esperando que Sarapico Cienfueguero, esta revista de la cultura y las artes, volviera a las redes sociales. Hoy con un tema muy especial. Cienfuegos, Cumanayagua, abre los brazos nuevamente a Luis Gómez, como Luis Gómez tantas veces abrió los brazos a Cienfuegos y a la cultura cubana en su poesía y en su canto. Ha comenzado desde ayer en esta provincia del centro sur de Cuba la 20ª edición del Festival de Tonadas Campesinas Luis Gómez In Memoriam, y yo le propongo hoy conversar sobre ese tema. Tengo aquí amigos muy especiales con los que voy a estar dialogando a lo largo de esta transmisión. Ya voy a recibir a los primeros amigos que están listos e impacientes por entrar en acción. La bienvenida para Jorge Sosa, poeta repentista, y para Manolo Hernández en la guitarra. Muchísimas gracias por acompañarme. Qué bueno que pudieron venir. Sí, aquí estamos. Arrancamos con buena música campesina. Sí, vamos a recordar al maestro y con el permiso de él vamos a cantar una tonada campal. Pues adelante. Luis Gómez a los senos con un cuento los curaba. Gómez a los senos con cuento lo curaba y cantando nos sacaba las lágrimas de los ojos. Su seudónimo fue antojo de un error convencional. El poeta inmortal fue entre líricas jornadas, rey de todas las tonadas y dios de la carpa. Excelente, gracias maestro por empezar de esta manera nuestra transmisión. Un placer tenerlos aquí, escuchar su música. Adelante, por favor, vamos a sentarnos. El placer es nuestro. Vamos a conversar porque hoy nos convoca nuevamente Luis Gómez, el rey de la tonada Carvajal, alguien tan especial y que, con quien ustedes tantas veces compartieron, ¿verdad? Así es. No? ¿Cuántos recuerdos, Sosa, Manolo? Muchos recuerdos, muchos años con él. ¿Verdad? Ahí está el lazarillo de Luis, como decía. Manolo siempre andaba con Siempre, Luis, siempre, para arriba y para abajo, como decimos en Todos Bogotá. los días. ¿Verdad? Todos los días. ¿Cuál es la mejor manera de recordar a Luis Gómez, Manolo? ¿No? Cantando y vaya haciendo anécdotas de
de las tantas que tenía él, que era diario. Bueno, pues haznos algunas de esas anécdotas arriba. Jorge tiene muchas. Jorge, le toca a Jorge entonces. Jorge. Bueno, de a ver si me recuerdo de algunas. Dice Luis que cuando él estaba cantando, bueno, él andaba así antes de la revolución, que lo mismo andaba en un pueblo, que en otro era un vagabundo, como dijeron. Dice que un día estaba allí afuera en la emisora, y dice que vino una muchacha a conocerlo. Y ella le dijo, bueno, Luis, yo quiero que usted me diga la dirección suya de su casa para yo escribirle una carta a su casa. Luis no tenía casa. Y dice, no, mejor me la escribes aquí a la emisora. Y yo, no, Luis, yo quiero escribirle a su casa, Y él se quedó pensando, no, escríbeme a la emisora. Dice ella, no, Luis, yo quiero escribirle a su casa. Y dice Luis, bueno, Parque Serafín Sánchez, tercer banco, Santi Espíritu, esa es mi dirección. Tercer banco, Santi Espíritu. Nunca supimos si la muchacha llegó a aquella dirección. No, Por supuesto que no llegó, imagínate. Cuántas sí. cosas, cuántas Esas son anécdotas de él. ocurrencias de Luis Gómez. Y en toda esa idiosincrasia campesina muy criolla de Luis Gómez, ¿cuánto nos legó a la cultura, Jorge, Manolo? Mucho. Luis nos ha dejado una historia de la cual podemos aprender todo. Hemos aprendido, los que ya tenemos un poco más de edad y los que todavía están aprendiendo, la joven generación que está saliendo ahora. Inclusive tenemos el taller de repentismo Luis Gómez, él lleva su nombre en Cienfuegos, que bueno, que tenemos el honor, ¿no?, de ser uno de los profesores. Cuéntame cómo va ese taller. Bueno, el taller se había, como por este problema de la COVID, claro, no se estaba haciendo y no se está, pero ahora hay un nuevo proyecto, que es en el distrito La Gloria, que se han cantado, bueno, en todas las manifestaciones del arte, en teatro, danza, bueno, y está el repentismo también para suerte, ¿no? Que ya empezamos ahora a dar las primeras clases. Hemos captado niños que quieran aprender repentismo y estamos dando ya las primeras clases aquí en la escuela, aquí en Cienfuegos ya. Qué bueno, Cienfuegos siempre ha sido una plaza fuerte en nuestras tradiciones campesinas. Y ya estamos echando adelante ese proyecto. Qué bueno, Manolo. Y dime tú, ¿en qué estás en este momento? ¿Qué estás haciendo? Yo estoy jubilado. ¿Estás jubilado? Pero siempre estoy participando en todas las actividades con Jorge. Ustedes además han tenido la oportunidad de estar en años anteriores en este Festival de Donadas Campesinas. Sí. O sea, lo detuvimos como tantos eventos y actividades que se detuvieron producto de la COVID-19, pero anteriormente a eso ustedes... Estábamos como jurados. ¿Verdad? Como jurados. Sí. Una buena experiencia, ¿eh? Sí. Una buena experiencia. Sí, una buena experiencia. Se fue ganando, a juicio de ustedes, en alcance, en participación, se fue. Sí, cómo no. Siempre ese festival que ahora se está llevando efecto en estos días, Luis Gómez, aquí tuvo muy buena acogida. Siempre se traían figuras nacionales, internacionales. El primero fue dedicado con Puerto Rico. Puerto Rico, los artistas puertorriqueños estuvieron con nosotros aquí. Aquí estuvo María Teresa Milinares, estuvo el Indio Naborí. Figuras representativas de la cultura campesina. Así mismo. Sí. Yo quería hacer una anécdota, la parte jocosa de Luis. Pues Gómez. adelante, siempre bien recibida. Hay una anécdota de Luis que se pasó toda la noche cantando, pero no le daban nada de comer, ¿no? Entonces por la mañana se levantó y se encontró un amigo que estaba vendiendo lechón. Pero entonces el hombre no le quiso dar un bocadito y le regaló una patica. Después le regaló la patica, pues Luis se la comió, ¿sabes? Bueno, y le dio la otra y se la comió, hasta que se comió las 4 paticas del puerco y se le quedó mirando al puerco así y dice, qué lástima que no sea un 100 pies. Quería seguir comiendo, Para ¿no? seguir comiendo paticas. Manolo llevaba ratico pensando, Jorge, tratando de acordarse de una anécdota. Oye, qué bueno otra vez tenerlos aquí. Vamos a hacer una pausa. En la conversación. Tenemos otros invitados en nuestra sala de conversaciones y muy pronto estaremos también dialogando. Así que nos vamos a esta pausa, como siempre, y seguimos en Jagua TV, canal de streaming de la cultura en Cienfuegos.
Bueno, y sin lugar a dudas, estas imágenes de Cienfuegos son un regalo, gracias al equipo Capel, a GeoCuba, que han estado trabajando en las grabaciones durante varias jornadas. Y este es el resultado, estas imágenes que veíamos, preciosas imágenes de nuestra ciudad. Quiero compartir alguna información con usted sobre el 20º encuentro, el 20º Festival de la Tonada Campesina Luis Gómez in Memoria. Está publicado en el 5 de septiembre digital. La periodista Mireya Ojeda nos ha compartido detalles, y es que en este evento están participando, ya habíamos hablado anteriormente que se incorporaron a ediciones anteriores, pues artistas y representantes de la cultura cubana, importantes figuras de otros países incluso. Bueno, en este año están participando exponentes de esta manifestación artística de la zona centro y de la zona occidental del país. Es decir, que aquellas personas que se sienten muy cercanas de este género y que lo cultivan y han venido a homenajear también a Luis Gómez. Pero la música campesina, indisolublemente ligada a las raíces de la cultura cubana. Y qué bueno que los jóvenes se interesan por la investigación de estos temas que forman parte de nuestra identidad. Yo voy a recibir en este momento a uno de esos jóvenes, una de esas jóvenes que han dedicado parte de su quehacer profesional a la investigación de este tema. Bienvenida, Samantha de Sayas Muñoz. Un placer, tremendo estar aquí con ustedes. Gracias, es la segunda vez que vienes por acá. Sí, me encanta estar aquí con ustedes, son maravillosos. Qué bueno tenerte por acá nuevamente. Samantha ha estado investigando la décima campesina, sí. ¿verdad? Sí, a ver, como parte de la carrera hemos tenido un poco que ahondar en estos temas que nos identifican pues como cubanos, ¿no? Y es precisamente que la evolución del hecho musical cubano pues se ha dado por una continua y sistemática interacción e integración de elementos precisamente provenientes de culturas como Europa, Asia, regiones americanas y del Caribe, pero las que más, están más cerca de nosotros es esa influencia hispánica y esa influencia africana en este proceso de transculturación que tiene, nuestra cultura. Y precisamente de esta influencia hispánica es que nos llega esa música campesina, o sea, la música campesina toma directamente elementos de esta influencia hispánica en nuestra cultura cubana. Específicamente en esta migración o inmigración de, españoles a la isla, vamos a ver que hay una región característica y que más influyó en las características de esta música campesina que conocemos hoy en día, y es precisamente la inmigración de los canarios. Y esta inmigración de los canarios vinculados a la producción tabacalera, que algunos historiadores conocen como la colonización tabacalera que se dio en Cuba. Y pues estos, canarios sufrieron un proceso de desajuste y reajuste al mismo tiempo al llegar aquí y a ser desarraigados de sus tierras. O sea, ellos vinieron por sus medios, nadie los obligó, pero sufren un proceso de desarraigo y a la vez aquí en Cuba de reajuste y desajuste, pues al estar en una cultura que no era la de ellos, y sufren un proceso de deculturación, aculturación, exculturación e inculturación que posteriormente son parte de esta síntesis de la transculturación. Y entonces es algo que es bien interesante pues conocer, porque precisamente estos canarios se asentaron en zonas bien alejadas de los lugares donde había un poco más de desarrollo. Estamos hablando del siglo XVI, y precisamente por estar tan aislados o semi aislados como se le dicen las fuentes, pues se mantuvo aún más fuerte esos elementos que trajeron ellos directamente de España, y pues no sufrieron tantos cambios al estar ellos tan aislados. Por supuesto, ellos con sus descendientes crearon un tipo de reunión familiar que es lo que hoy conocemos como punto guajiro. O sea, el punto guajiro, más allá de ser de lo que conocemos como un género musical, es más bien una práctica cultural. ¿Por qué una práctica cultural? Porque precisamente intervienen en el punto guajiro no solo la música propiamente dicha, sino que también intervienen las formas de presentación, que son esas parrandas, esos guateques, también la forma de socialización, el público que consume este tipo de música también es muy importante, porque a la vez permite la socialización de este producto musical. Estos guateques a lo largo de la historia de este país, de nuestro país, es un hecho cultural, Exacto. Un suceso cultural en los campos, cuando se reunían tantos poetas, guitarristas, personas a presenciar
Exacto, por eso era una práctica cultural. Intervenía no solo música, intervenía el baile con el zapateo cubano, intervenían comidas típicas, intervenían formas de desenvolverse en su medio que quizá no lo hacían cuando habían personas o ellos en otro medio no lo hacían de esa misma manera. Era un hecho de socialización espontáneo que todavía lo es, porque todavía ocurre en nuestros campos. Exactamente, entonces esto fue lo que produjo que pues tengamos una música campesina muy característica y muy propia, bueno, que nos identifica. Y entonces precisamente en la música como tal, propiamente dicha, el punto guajiro, intervienen dos elementos fundamentales: la forma del canto, donde interviene la décima y la tonada, y la forma del baile, que es donde interviene el zapateo. Y bueno, las tonadas van a tener diferentes tipos de características regionales según en los diferentes puntos del país donde se desarrollaron. Y vemos cómo tuvo el punto un desarrollo decreciente de occidente a oriente, o sea, fue más fuerte la presencia del punto guajiro en el occidente que en el oriente cubano, a diferencia, por ejemplo, del son, que fue totalmente más al fuerte revés. en el oriente que en el resto del país. Qué bien tener esta aproximación teórica a un evento que transversaliza las prácticas culturales de nuestro país. Los poetas, Jorge, no te me acomodes mucho, Manolo, no te me acomodes mucho, porque los voy a estar invitando. O sea, tenemos aquí la aproximación teórica y queremos ver también cómo es en la práctica, claro, por supuesto. Sí. Samantha, qué bueno. Decía que los jóvenes se interesen, en tu caso, por estos temas, estas investigaciones, pero también es importante socializar, ¿verdad? Claro que sí. Es muy importante socializar este tipo de productos. ¿Por qué? Porque son nuestras tradiciones. Debemos preservarlas, recontextualizarlas y llevarlas a los medios. Por eso veo muy bien este tipo de eventos que está teniendo hoy en día, donde se mantiene viva una figura como es Luis Gómez, que es tan representativa, como se mantiene viva una tonada que es regional, que es cienfueguera. Fue María Teresa Linares precisamente una de las fundamentales responsables en que Luis Gómez se catalogara como el rey de la tonada Carvajal. Y entonces es muy importante que este tipo de eventos pues siga. Es importante poder llevar, como dices tú, a la práctica este tipo de manifestaciones a los más pequeños. Aquí tenemos escuelas de arte, tenemos escuelas también, escuelas primarias, escuelas secundarias, donde ellos pueden y podemos llevarle este tipo de música para que no se pierda y para poder mantener viva, como decía, nuestras tradiciones. Me hablaste de la tonada Carvajal. Eso es un tema muy interesante, sí. Y yo creo que de mucha tela por dónde cortar aquí en este debate, pero yo te propongo una pausa. Claro que sí. Yo quiero comentarle ahora, sabe que en emisiones anteriores de nuestro Sarapico Cienfueguero, pues hemos estado socializando y compartiendo con usted diferentes acontecimientos, no solo el 20º Festival de Tonadas Campesinas Luis Gómez in Memoria, sino otros acontecimientos culturales que en este momento están teniendo lugar. Uno de ellos ha sido la fiesta Tambor por la Paz en el municipio de Cruces. Me comunica en este momento por interno la periodista Lieri Romero, que está compartiendo en la página de Facebook de este municipio, el municipio de Cruces, precisamente videos y últimos detalles sobre lo que está aconteciendo allí relacionado con la fiesta Tambor por la Paz. Así que ya usted puede tener rápidamente, si quiere, si se siente atraído por este tema, una actualización sobre este suceso cultural en el municipio de Cruces. Pero ahora nos vamos hasta Cumanayagua, porque la comunicadora de la Dirección Municipal de Cultura allí, nuestra amiga Gretel, ha estado activa durante esta fiesta de la tonada campesina que está aconteciendo en Cumanayagua. Ha estado grabando videos, entrevistando dirigentes, funcionarios de la cultura, artistas que participan también como parte de este evento cultural. Así que yo le propongo ver la primera de las declaraciones que nos envió Gretel y ver qué ha significado para los cumanayagüenses Luis Gómez y el legado que nos ha dejado este gran poeta a la cultura cienfueguera y cubana. Nos vamos entonces, vamos a ver estas declaraciones. Mi nombre es Marieta Borroto Rodríguez y soy la metodóloga de la cultura popular tradicional en la Casa de la Cultura Barimao. Y la figura de Luis Gómez marca una pausa grande en Cumanayagua, es decir, la figura de Luis se tiene en cuenta en cualquier momento y es la figura cimera, es nuestro poeta insigne, es alguien que nos representa y él siempre también puso muy en alto el lugar de Cumanayagua y le dio un valor grande, incluso en sus propios versos él lo dijo, que donde él nació quería morir, es decir, aquí está el legado de que sus restos estén aquí. Fue algo que nosotros le debíamos a Luis como cumanayagüense, que sus restos estuvieran aquí,
y que se cumpliera lo que él había pedido. Eso era algo que se deseaba. Lo seguimos dándole continuidad en eventos, en actividades, recordándolo en cualquier momento, porque recordar a la persona es mantenerla viva en la memoria y en el corazón de todos. Pues gracias, Gretel, y gracias a la metodóloga de la Casa de Cultura de Cumanayagua por compartir con nosotros este sentimiento, lo que ha significado Luis Gómez para la cultura y para los cumanayagüenses en particular, para las personas sobre todo que lo conocieron, que lo acompañaron en estos guateques, en estas canturías que han trascendido a la memoria y a la oralidad en Cienfuegos. Bueno, yo le dije a los poetas, a Jorge Sosa, a Manolo, que no se me acomodaran, así que voy a invitarlos, por favor, vamos adelante, entren al set, ahí los tenemos. Gracias por estar aquí nuevamente. Gracias a ustedes. Estábamos hablando la teoría, la décima campesina, la cultura cubana. Bueno, vamos a ver cómo se materializa eso en la práctica. Vamos a ponerle sabor a esto. Cienfuegos de un Aragón y un Benique dragonotas. Cienfuegos de un Aragón y un Benique dragonotas. Igual que mansa gaviota a la magia de un barco. De Luis Gómez con un don de cuento y de poesía, y de un Lázaro García que al ritmo de sus canciones le peinó tirabuzones líricos a la bahía. Qué bueno, qué bueno. Sí, Lázaro García, este binomio, Lázaro García, Luis Gómez, existen unas grabaciones como parte del patrimonio. Luis Gómez canta y cuenta, en la que dialogan Lázaro García y Luis Gómez. Sí. ¿Ustedes participaron en esa? Sí, bueno, acompañamos todo el disco, todos. Ellos me acompañaron y bueno, yo tuve el honor de trabajar con Luis Gómez, hacer las controversias, los diálogos con Luis Gómez en esa época aquí en el estudio de Eusebio Delfín de Cienfuegos. Se disfruta mucho, Sí, con Luis Gómez Sobre canta y todo, cuenta. Sí, claro, se disfruta mucho, sobre todo cuando ya uno se pone a escuchar lo que ve en la obra, ¿no? Claro, que claro. se hizo. Comenzamos esta emisión con una tonada Carvajal, ¿verdad? Sí. Y hablamos Claro, ahorita claro. con Samantha sobre este tipo de tonada. Vamos a explicarlo un poquito, desde la teoría, desde la práctica. Les pido eso. ¿Quién comienza? Samantha. A ver, la tonada Carvajal como característica fundamental tiene que estar en tonalidad menor. Sí. Es algo que la caracteriza y la identifica, así como que alterna varios estilos, el estilo libre y el estilo fijo. O sea, el libre cuando el poeta canta y el fijo pues cuando los instrumentos lo acompañan. Y bueno, tiene características específicas, más la que ustedes cantaron específicamente tenía todas estas características. Sí. Porque es la que más se acerca a la música flamenca, ¿no? Exacto. Es en tonalidad menor, entonces se acerca más a la música flamenca, que es el origen. El acompañamiento del punteado en la guitarra en oposición al rasgueado también es algo que caracteriza este tipo de tonada, que es traída directamente de los españoles. Esta tonada, por la cadencia que tiene, siempre se escoge para cuando el poeta quiere cantar algo que sea un poco triste, alguna despedida, algo romántico, algo triste, pues esta tonada se presta muy bien porque se nota así como un poco tristona, ¿no? ¿Verdad? Y bonita a la vez. Sí, es muy bonita. Es muy bonita. Pues Es eso- una eso sonoridad muy bella. Es una de las características que tiene esta tonada. Giros modales en la melodía, Sí. tanto del poeta como del acompañamiento también. Tiene cadencias de tónica con dominante, o sea, tiene elementos que la escuchas y dices, estoy escuchando una tonada Carvajal. ¿Es propia de esta parte del país o también se le encuentra tradicionalmente en otras regiones de En Cuba? otras regiones se encuentra Sí. también lo que hay distintos estilos. ¿no? Claro. Ya. Distintos estilos.
pero es fundamentalmente escuchar en la zona central. La zona central. También en Santi Espíritu Santi se Espíritu escucha era- muchísimo Sí. este tipo de Esta tonadas. tonada está ya en toda Cuba se canta porque Claro, la han retomado todo, Claro. todo. Y a Luis Gómez se le conoció y se le conoce todavía como el rey de la Como el tonada. rey de la cantata. tonada. El rey. Sí mismo. Siempre Luis Gómez en sus programas radiales siempre hacía una obra bonita, Una obra bonita, y entonces la romántica. romántica y triste, y la cantaba por la tonada, que era un maestro en eso. Ese mismo. Pura poesía. Un maestro. Cada vez que recibíamos algo de Luis Gómez. Oye, vamos a compartir otro momento, otro enlace con Cumanayagua. Ahora, y luego sigo conversando con estos buenos amigos. Vamos a ver, seguir escuchando otras opiniones, qué ha significado Luis Gómez para los cumanayagüenses y para la cultura en esta provincia del centro sur de la isla grande del Caribe. Vamos hasta Cumanayagua. Bueno, mi nombre es Ramón Cardín, soy jefe de cátedra de teatro en la Casa de la Cultura. Bueno, Luis Gómez significa para los cumanayagüenses un orgullo. Hablar, cada vez que el cumanayagüense que no se identifique con Luis Gómez no es cumanayagüense. ¿Por qué? Porque él nos dejó ese legado que quisiéramos a nuestro terruño, que amáramos a nuestro terruño, que todo lo que hiciéramos fuera en representación de este lugar maravilloso que es Cumanayagua, lo que queremos tanto. Yo, por ejemplo, estudié en La Habana, pude haberme abierto mis puertas en La Habana, pero quise venir para aquí, para mi pedacito de tierra, igual que él, como él lo pidió siempre, que en cualquier momento, en cualquier circunstancia, él tenía presente a Cumanayagua. Por eso es que tenemos que tenerlo presente a él, admirarlo, quererlo, admirarlo por sobre todas las cosas, por la obra que nos dejó, la obra maravillosa, y debemos respetar y debemos darle continuidad. Y claro que le daremos continuidad, como dice este cumanayagüense. Muchísimas gracias, amigos, por conectarse con Jagua TV y compartir con nosotros y con las personas que están a esta hora también conectadas con nuestra transmisión este sentimiento suyo, que es también el de muchas personas aquí en Cienfuegos. Yo, bueno, he estado conversando con Samantha, con Jorge, con Manolo. Un placer tenerlos aquí en esta transmisión de Jagua TV. Propio. Un placer compartir con ustedes, Samantha. Qué bueno que sigas en estas líneas de investigación, ese trabajo como musicóloga. Ustedes, Jorge, Manolo, los espero por aquí. ¿Cómo no? Los espero ¿Cómo no? nuevamente Vamos por a estar aquí. por acá, vamos a Es estar la por primera acá. vez que vienen, pero no puede ser la última de ninguna manera, ¿verdad? Entonces, la invitación está hecha. Gracias. Muchísimas gracias a los tres. Gracias. Un amigo que no está aquí físicamente, pero está presente en el corazón, en el aprecio, y no está aquí físicamente porque está participando en diferentes actividades que tienen lugar en Cienfuegos como parte de este 20º Festival de Tonadas Campesinas. Me refiero a nuestro querido Veguita, Alberto Vega Falcón, Premio Nacional de Cultura Comunitaria 2020. Pero Veguita, usted sabe que es un estudioso de la oralidad, un estudioso de la música campesina, de esa cultura tan rica que se da en nuestros campos, los campos cubanos. Estuvo Veguita participando hace unos meses en una tertulia que tiene lugar, que es habitual en la oficina del conservador de la ciudad de Cienfuegos. Allí también estuvo Samantha, estuvo Jorge, estuvo Manolo, estos amigos. Pero bueno, Veguita allí compartió con el público sus consideraciones en torno a estos temas, y yo le propongo ver un extracto de lo que Veguita nos dijo allí en aquella actividad tan interesante. Vamos a ver. Muchos piensan que la décima es nada más que la controversia, las disertaciones, el pie forzado y demás. Pero la décima es mucho más que eso. Es identidad. Y someramente le voy a decir algunos de los temas musicales que están escritos en décima y que forman parte ya indisoluble del patrimonio cultural cubano. Por ejemplo, Yo sí como candela es un son montuno de Luis Martínez Grillán, que lo popularizó Chapotín y sus estrellas, cantando Miguelito Cuní. Sin embargo, yo comentaba con Samantha que la décima pertenece a Gregorio Morejón, cantada en una controversia con Juan Ruperto Delgado Lemindú en la década de los años 20 del pasado siglo. Y conversaba con ella también que hay muchos números musicales, muchas letras que nunca se les ha dado su nombre, otras se desconoce también, que es una cosa que ha sucedido en el imaginario musical cubano. El mentiroso de Pío Leiva, el montunero de Cuba, es en décima.
Yo soy del Monte, son montuno de José Ramón Sánchez, con Benny Moré, su banda gigante, en décima. Soy campesino, un son montuno de San Suárez, con Benny Moré y su banda gigante también en décima. Santa Isabel de las Lajas, Cienfuegos en décima. La Guajira Guantanamera de Joséito Fernández en décima, donde improvisan, pero musicalmente el Benny y Joséito Fernández. Motivos cubanos, tonadas guajiras de Benny Moré, cantadas en el Teatro La CTC en el año 1960. Es en décima. El Madrugador, uno de los temas musicales más importantes que lo interpreta genialmente el conjunto campesino Cienfuegos cantando Lazarito. El Madrugador, décima de José Ramón Sánchez y popularizada por una de las voces más bellas de los boleristas cubanos, Orlando Vallejo, con Fajardo y sus estrellas, pero que también lo cantan muy bien, como es lógico, no hay que decir más nada, Omar Aportuondo. Tremendo punto, una charanga Inocente Naga, el jilguero de Cienfuegos, con Richard Ego y la Orquesta Aragón. Y traigo un tema que no es cubano, pero que está muy ligado a la cultura cubana y al acontecer cubano, que es el reto de Julio Flores, el colombiano, que es en décima también. También está tremendo punto la charanga Inocente Naga, el jilguero de Cienfuegos con Richard Ego. Bueno, ya lo toqué. Mi abuelo habló con Martí, autora e intérprete Silvio Rodríguez, un tema precioso. Mañana me voy para Sibanicó, autor y cantante Faustino Pérez, el guayabero. Yo soy el punto cubano, el más popular de todos los números musicales, donde está la décima, Celina González y Reutilio Domínguez. A mí me gusta que baile Marieta, autor e intérprete del guayabero. La sopita en botella. Este tema, el autor es Zenén Suárez en la década de los años 40, pero en el año 1957 se grabó un disco con el título Sopa en botella, interpretada por Rolando La Serie. Eran dos décimas muy machistas que hablaban de que la mujer tenía que hacerlo todo en la casa y luego llevarle la sopita en botella a su marido, se pueden imaginar. Cubanos de Cienfuegos, los hermanos Pedro y Roberto Novo, en décima. En décima quiero hablarte, autor e intérprete Lázaro García, que si me lo permiten, quiero compartir con ustedes estas dos bellas décimas. Díceme, en décima quiero hablarte porque es lengua de mi paso, paciencia de cañamazo hasta que el toro se harte. Su inferioridad de arte no la hace ver a mi modo culpabilidad de lodo ni de tonada manida, si la gente más sufrida en ella lo ha dicho todo. Muchas veces la pregunta de académica respuesta se echó la décima a cuesta para escarbar con la yunta. Admiro al hombre que apunta desde el callo de su mano y con lenguaje liviano nombre el rostro de la cepa, por tal que el alma le quepa al son de un punto cubano. Creo que un homenaje a Lázaro García también. Qué bueno siempre conectarse con Veguita, con nuestro querido amigo Veguita y con estas memorias que nos regala de la poesía, de lo mejor de la poesía que hay en nuestros campos, y este homenaje que estábamos viendo a Lázaro García, el homenaje permanente de los cienfuegueros, bueno, a Luis Gómez y también a Lázaro García. Y yo en los minutos finales de esta transmisión quiero agradecer a todos los que se han conectado. Tenemos amigos que se han conectado desde varios lugares en Cuba y fuera de Cuba también. Gracias por conectarse con esta transmisión en tiempo real. Gracias al equipo Capel que hace posible desde el punto de vista técnico esta transmisión. Aquí lo estamos viendo. Todavía nos acompañan Jorge Sosa y Manolo. No se han querido ir porque nosotros, este equipo de Jagua TV es así y le gusta compartir con amigos. Nosotros estamos ya casi en los minutos finales y tenemos una sorpresa porque para el final de esta transmisión hemos reservado un fragmento del documental El Último Poeta, un documental sobre Luis Gómez precisamente, y allí vamos a ver algunos fragmentos de este documental que recogió momentos que pasaron a la historia, momentos de Luis Gómez, de personas que lo acompañaron en esas tertulias, en esas fiestas guajiras que tenían lugar donde él además y su poesía eran el centro. Así nos despedimos, se termina el Sarapico Cienfueguero, pero solo por este viernes. Volvemos la semana próxima con nuevas informaciones del acontecer de la cultura en Cienfuegos. Recuerde que está aconteciendo el Festival Tambor por la Paz en el municipio de Cruces. Y recuerde que hay otros acontecimientos culturales. Síganos en las redes sociales, siga la página de Facebook de Jagua TV, canal de streaming de la cultura en esta provincia. Nos vamos con estas imágenes del documental El Último...